Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta sesión. Para los que ya estaban aquí de forma presencial, ya hablé un poquito con ustedes. Y si lo están viendo a la distancia, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal. Yo los voy a estar acompañando en la asignatura de evaluación clínica durante las próximas semanas. Soy egresado de la UNAM y actualmente trabajo como profesor de la Universidad Rosario Castellanos, como profesor de tiempo completo. Me especializo en el ramo de la epistemología, el área clínica y social. Entonces espero poder convivir con ustedes bastante tiempo. Vuelvo a hacer extensiva la felicitación, de verdad, ya van en quinto semestre. Sí es quinto, ¿verdad? ¿En el que van? Sí, ¿no? Ok, ya van en quinto semestre. Sí, Sí, profesor. profesor. Perfecto, perfecto. Pues ya van en quinto semestre, la verdad es un gran logro. Yo estudié la carrera, aparte de mi carrera principal, estudié la carrera de Derecho a Distancia, entonces comprendo lo pesado que puede llegar a ser la educación a distancia. Algunos piensan que es más fácil o cosas así, pero no, no, no. Es mucho más complejo, requiere autogestión y otras habilidades. Mis respetos. Ok, pues vamos a empezar a revisar nuestro material. Estamos en la asignatura de evaluación clínica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Vamos a hacer tres cositas. La primera, vamos a revisar nuestra unidad número uno para que podamos ver los elementos, los materiales, y de una forma un poco extendida a lo que ya vieron en el material. Lo segundo que vamos a hacer es revisar algo que se llama el modelo Gunawardena. Es un modelo que sirve para... Bienvenida, bienvenida. Es un modelo que sirve para la participación en foros. Porque muchas veces cuando nos enfrentamos a un foro, pues no sabemos qué hacer, ¿no? Estamos como, híjole, pues, ¿qué escribo? No nos sale tan natural como hablar. Entonces es un modelo para que ustedes les pueda apoyar. Y ya la tercera cosa que vamos a tener van a ser algunas dudas sobre cómo van a ser evaluados, sobre los tiempos de entrega y estas características que van a tener ustedes. Entonces voy a empezar con la grabación. Permítanme. Por aquí nos dice, buenas tardes, aceptamos a Norma y ahí va. Les voy a compartir pantalla. Me avisan cuando se empiece a compartir. ¿Ok? Ya, profesor. Listo. Listo, perfecto. Entonces nos venimos para acá, le damos en... eh, miren, aquí ya nos apareció Miriam, otra compañera. ¿Dónde está? Presentación con diapositivas. Desde el principio. Muy bien. Bueno, estamos en la asignatura de evaluación clínica y nuestra primera unidad es el proceso de evaluación clínica. Esto es súper importante porque si no conocemos cuál es el proceso o cuáles son los pasos a seguir, nos podemos complicar o nos podemos hacer bolas o algo así. Entonces, hay que seguir un procedimiento. Este procedimiento en la evaluación clínica es con el objetivo de tener los resultados más objetivos, también de que las pruebas que vayamos a aplicar o la batería que vayamos a aplicar sea la adecuada y poder hacer un diagnóstico conforme a el contexto determinado de la persona a la cual estamos realizando la evaluación. Por lo tanto, lo primerito que tenemos que hacer es el proceso de evaluación clínica. Y dentro de este proceso de evaluación clínica, lo que vamos a estar revisando es, permítanme, ya, vamos a estar revisando, perdón, los conceptos relacionados. Vamos, es como entrar a un nuevo lugar. Lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con los conceptos. Entonces, un elemento vital que vamos a tener es familiarizarnos con todos los conceptitos que se vinculan con nuestra materia. Pero recordemos todos, y eso es algo que ustedes ya tienen bien presente, porque son de quinto semestre, ustedes tienen que basarse o apoyarse en el incidente crítico. El objetivo de apoyarse en el incidente crítico, denme un segundito, por ahí tengo un microfonito abierto, si me pueden apoyar, se los agradezco mucho. Este, les decía, el objetivo de apoyarse en el incidente crítico es que ustedes lo puedan ver de una forma más real, como acercarse a lo que va a ser su futura práctica profesional. Por lo tanto, es importante tratar de orientar las diferentes actividades y la actividad integradora final con este tipo de incidentes críticos para hacerlo un poquito más real. En este caso, van a retomar ustedes el caso en el que son, bueno, el caso hipotético de que son egresados de la carrera de licenciatura en psicología y van a entrar a trabajar en una escuela de nivel primaria. En las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, usualmente se contratan psicólogos. Tienen múltiples funciones. Una de esas funciones, aparte
bueno, una de las tantas funciones que tienen es la evaluación clínica. Esta evaluación nos va a permitir determinar los aspectos del estudiante que tiene, algunos problemas cognitivos que pueda poseer, problemas familiares, entre otras cosas. Entonces, vamos a irnos guiando por este incidente crítico. En concreto, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente cuando estemos haciendo nuestra actividad de la unidad uno? Tenemos que tener en mente que la pregunta a la que tenemos que contestar de forma amplia es: ¿qué herramientas de las que vamos a analizar o de las que vamos a utilizar les van a ser a ustedes útiles para identificar las características sociales, emocionales y cognitivas de los niños y niñas que acuden a la escuela? Ustedes, cuando estén en centros educativos como psicólogos, cuando llegue a presentarse el caso, van a tener que hacer este diagnóstico para determinar las emociones, el aspecto cognitivo y social, cosa que los docentes no pueden realizar porque no están capacitados para llevarlo a cabo. Ustedes van a ser un gran apoyo para ellos y, en cuyo caso que lo consideren, también sirven para canalizarlos a otros ámbitos. Entonces es bien importante tener esta pregunta en cuenta. Ahora sí, los elementos conceptuales que vamos a trabajar durante la sesión son los siguientes. Vamos a trabajar, ya, vamos a trabajar los siguientes conceptos. Cada uno lo vamos a ir desarrollando poco a poquito. Lo primero es, vamos a centrarnos en qué es una prueba psicológica, cuáles son sus características, para qué nos sirve, cómo funciona. También vamos a ver el concepto de batería. Pregunta para todos. Si me pueden apoyar levantando la manita o algo así, se los voy a agradecer mucho. Pero, ¿cuántos de ustedes había escuchado el concepto de batería psicológica antes de la asignatura? Manita, manita, manita. Ok, entonces, al parecer es como un concepto. Aquí tenemos uno, muy bien, tenemos a Fernando. Dos, perfecto, Abigail. Tres, muy bien. Tenemos algunos, lo cual es muy bueno, pero para otros va a ser como un concepto algo nuevo, o quizá no nuevo, pero no lo abordaron a profundidad en su momento. En este caso sí vamos a ver qué es una batería para las pruebas psicológicas y principalmente cómo conformarla, cómo poder armarla para el resultado deseado. También vamos a tomar la parte de la historia clínica, la observación, el tratamiento y el informe psicológico, elementos que sí ya han trabajado en otras asignaturas. Por ejemplo, ¿en qué asignatura de las que han tenido ustedes han trabajado la historia clínica? Piénsenlo. En la entrevista. Ajá, psicopatologías, ¿cuál otra, Verónica? En la entrevista. En En la, entrevista. ajá, en herramientas y técnicas de la entrevista. Muy bien. En herramientas y técnicas de la entrevista, perfecto. También en psicopatología, como por ahí mencionaban, también se trabaja. Entonces, ya son algunos elementos que han manejado. Entonces, no lo desperdicien, todo lo que recuerden de esas clases, utilícenlo porque es una carrera integradora. Entonces, cada elemento les va a servir. Pero bueno, vamos a avanzar. Efectivamente, la anamnesis, que proviene de el filósofo Sócrates, y con esta teoría de la reencarnación, que eso no tiene ya nada que ver con nosotros, pero anda por ahí. Ok, dentro de los conceptos relacionados, ahora sí vamos a empezar. ¿Qué es una evaluación psicológica? Bueno, la evaluación psicológica tiene múltiples definiciones y múltiples apartados que podemos revisar. Sin embargo, es tan amplio el campo de una evaluación psicológica y puede tener aplicaciones variadas que, a título personal, considero que la que explica un poquito mejor qué es una evaluación psicológica es la propuesta por el autor. Denme un segundito, estoy aceptando a Moni. Garay Gorbodo, perdón, parece trabalengua su nombre. Garay Gordovil. Es decir, este autor señala que en la evaluación psicológica nos enfrentamos frente a un procedimiento multidimensional. ¿Por qué? Porque ustedes, como psicólogos, van a tener que analizar y llevar a cabo diferentes pautas o diferentes elementos al momento de llevar una evaluación psicológica. No es solamente como un aspecto lineal, no es como hacer un pastel. También tiene multirrasgo, porque al momento de aplicarlo van a tener que estar evaluando y señalando diferentes aspectos que puedan observar, que puedan detectar o que puedan, bueno, medir en la prueba clínica, en la evaluación clínica, para poderlo llevar a cabo. Y también es multijueces, porque estas pruebas, para que tenga un mayor cotejo, tenga una mayor
validez muchas veces es pasado por más de un psicólogo para tener como una claridad conceptual. Entonces, la evaluación psicológica es un trabajo bastante amplio y aparte de ser amplio, es algo en lo cual ustedes se van a dedicar en muchos aspectos, no solamente en clínica, en otros aspectos van a estar muy vinculados con la evaluación psicológica. Por lo tanto, es importante ir entendiendo los pasitos que lo van conformando. Muy bien. Entonces recordemos que es como muy amplio, pero ya que tenemos esta amplitud, vamos a irla acotando un poquito. ¿Cuál es la necesidad que ustedes tienen como psicólogos para aprender a evaluar? Vamos a ver. Dentro de ustedes de la carrera de psicología, van a estar evaluando diferentes aspectos de sus pacientes o de los clientes que, bueno, del posible personal que vayan a contratar o algunos otros aspectos lo van a estar haciendo constantemente. Por lo que conocer cuáles son las necesidades que ustedes tienen como psicólogos para evaluar es importante. Algunas de ellas son las siguientes. La evaluación les va a permitir revisar diferentes campos de la psique o de la persona que van a estar atendiendo. Para ello es necesario poseer fundamentos teóricos, es decir, saber desde qué postura, desde qué corriente o desde qué elementos se va a realizar una prueba, una evaluación clínica. No es lo mismo pertenecer a la Gestalt que pertenecer a la corriente conductista. Hay algunas pruebas que son aceptadas por unos y unas pruebas que no son aceptadas por otros. Vamos a ver. Por ejemplo, por señalar una prueba. La prueba de manchas de Rorschach. Sí la han escuchado, ¿no? Sí la han visto. La pregunta es esta. La prueba de Rorschach, ¿por cuál no es aceptada? ¿Por cuál corriente o escuela psicológica no es aceptada la prueba de Rorschach? Piénsenlo. Por la conductista, maestro. Efectivamente, la corriente conductista no acepta la prueba de Rorschach. ¿Por qué? Porque la considera que tiene poca evidencia, que no está sustentada, que fueron muy pocos casos en los cuales se aplicó y no la va a aceptar. También por ahí la cognitivista tampoco la acepta. Entonces, es necesario tener los fundamentos teóricos que van a servir de base para saber qué pruebas vamos a aplicar. Junto con ello, también tenemos las metodologías. Tenemos que saber y aplicar diferentes metodologías en el campo de la evaluación para poder llevar una evaluación correcta, una evaluación que nos pueda dar información, si no objetiva, lo suficientemente clara para poderlo llevar a cabo. Y por último, ética. La ética para que los resultados obtenidos se respete la privacidad, también la ética para que las pruebas realizadas se lleven conforme a los estatutos y lo establecido para las mismas, y también entender que no podemos tergiversar los datos. Entonces, el psicólogo, cuando ustedes van a tratar de aprender a evaluar o cuando estén en el proceso de evaluar, tienen que considerar tanto la parte teórica como la práctica, que sería ya el aplicar las diferentes evaluaciones, y también la ética. Tienen que estar pensando cómo los van a ir evaluando. Bueno, este es como el pequeño preámbulo. Denme un segundito. Bien, ¿qué implica una evaluación? Si bien es cierto que ustedes van a hacer evaluación clínica, hay que entender qué implica el proceso mismo. Vamos, ¿para qué vamos a hacer la evaluación clínica o para qué vamos a hacer la evaluación en general? Lo primero es que nos permite, denme un segundito, nos permite determinar o nos permite poseer como un criterio para detectar conductas, pensamientos y sentimientos. No es lo mismo, no es lo mismo que yo piense o yo crea algo a tener un sustento objetivo, medido y utilizado para decirlo. Entonces la evaluación psicológica nos da un poquito más de precisión o un poquito más de objetividad. Quizás ustedes hayan visto o conozcan los, los test de Facebook, como el que dice, Harvard descubre que tomar mucho café te hace una persona más inteligente. ¿Sí los han visto o no? Y bueno, yo sí los he visto. Bueno, por ahí. Sí, 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 ¿no? sí, lo sé. Ahora, esos test o esos artículos que están
¿Son confiables? No, 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 porque no hay un sustento. No, Efectivamente, no son confiables. Muchas veces lo que dicen es algo que ya hizo una universidad, pero no ha sido corroborado, no ha sido verificado y no ha sido puesto a prueba por otras universidades. Por lo tanto, hacer un diagnóstico con algo que viene en uno de estos test de internet no tiene peso. También muchas veces las personas que no se dedican a psicología, pueden medio leer el DSM-5 o pueden leer el CIE-11 o inclusive pueden ver algún artículo, algún TikTok o algo así y ver que ¿cómo se llama? Que los síntomas o, un segundito, ya, les decía que los síntomas o los signos que tenemos coinciden con algún trastorno o con alguna psicopatología y automáticamente dicen, es que tiene eso. También lo hacen mucho los profesores, les aviso. Ven que el niño se distrae o algo así, no, es que tiene déficit de atención. Y en realidad no, hay que tener un proceso objetivo. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con manzanas, estamos trabajando con seres humanos. Entonces es necesario ser lo más precisos y lo más objetivos posible. Y por ello tenemos que aprender a aplicar bien las evaluaciones. Ok, retomando lo que le estaba comentando, es necesaria la objetividad y parámetros determinados en los instrumentos psicológicos. No podemos cambiar los parámetros y los instrumentos dependiendo los intereses que nos gustan o cada uno de los pacientes. Tiene que ser una medida estándar. Yo comprendo, al igual que ustedes, que todas las personas somos diferentes, pero si vamos a estandarizar o vamos a integrar en algún apartado a cierto grupo de seres humanos, es necesario tener un estándar, una medida para poderlo llevar a cabo. También vamos a analizar los casos particulares, pero hay que tener un punto de referencia. Junto con esto, el mismo instrumento que vamos a utilizar para medir, nos va a mostrar, dame un segundito, es que tengo que aceptar a dos personitas. Ya. Perdón, este punto se repitió, es el de arriba. Entonces, ajá, en el instrumento también y el proceso de evaluación, nos tenemos que entender que lo que nos brinda es una fotografía. Es una fotografía sobre un momento determinado en la vida de una persona con determinada cultura y un entorno social. Es decir, aunque la prueba psicológica, aunque el instrumento de medición, aunque la evaluación clínica sea muy buena, por aquí tengo un mensajito. Ah, ya. Muchas gracias, Fernando. Sí, pero sí, muchas gracias. También no se preocupen, yo no me molesto. Yo entiendo, yo también llegué a tomar clases en línea. De repente se activa solo el micrófono, pero sí, si ven que de repente se activa, tengan cuidado. Pero muchas gracias, Fernando. Les comentaba, al momento de llevar a cabo estas pruebas, hay que tener en cuenta que es como una fotografía. Es decir, una evaluación clínica no es destino. Y también hay que contextualizarlo en los diferentes entornos sociales en los cuales se determina o en los cuales se lleva a cabo una persona. Les voy a poner un ejemplo. En una prueba para determinar la madurez intelectual de una persona, era para niños. Una pregunta que había era la siguiente, era para el aspecto cognitivo. La pregunta era la siguiente. Tenedor, no, era, ya. Era pata esa silla, como llanta es A, pata esa silla, como llanta es A, carro, planta, carro, planta o foco. ¿Cuál de esas tres ustedes creen que sea la respuesta correcta para esta prueba? carro. Carro. Efectivamente, no, es carro, es carro. O al menos en la mayoría de los contextos es carro. ¿A qué me refiero con esto en la mayoría de los contextos? Cuando la maestra, bueno, la psicóloga de la escuela aplicó esta prueba, fue a visitar a la casa de la niña. Vivían en un... Mande, Ángel. Ok, se digo. Les decía, fue a visitar a la casa de la niña. Y ya estando en la casa de la niña, la maestra se dio cuenta que estaban en un pueblito y no había carros. Había caballos, había otras cosas, pero no había carros. Pero en la entrada de la casa de la niña había una maceta.
y la maceta estaba hecha con una llanta. ¿Ok? Entonces, para ese contexto en específico, el vínculo o la conexión lógica que hizo la niña era correcta. No la podemos calificar de una forma negativa, dado que su contexto sí le brindaba esa información. Por lo cual les digo, la evaluación clínica nos da una fotografía. Hay que complementarla con el proceso de anamnesis, con el proceso de entrevista y con otros elementos, la observación in situ, para poder tener un parámetro más grande. Y también, una prueba nos puede determinar un momento, pero no toda la realidad. Entonces, sí son muy buenas, nada más hay que recordar cómo tenerlas como contextualizaditas. Muy bien, entonces sigo. La detección de las necesidades de evaluación en el aspecto psicológico. Cuando ustedes lleguen a evaluar o aplicar una evaluación clínica, es necesario entender para qué se va a llevar a cabo esta, esta prueba o para qué se va a llevar a cabo esta evaluación. En otras palabras, tienen que tener en cuenta el contexto diferenciado de la persona a la cual se le va a aplicar la prueba y con qué finalidades específicas es que se le está aplicando. Si ustedes comprenden las características de la persona evaluada y la razón de su evaluación, van a poder hacer evaluaciones más precisas y también van a poder hacer baterías más precisas. Vamos, si una persona llega con ustedes a su consultorio y de repente les dice, oye, es que yo quiero saber cómo estoy o cómo estoy de forma general, y le dan una prueba o una evaluación clínica para detectar psicopatologías o para detectar trastornos ya fuertes, la persona, aparte que son instrumentos muy largos, la persona puede decir, oye, pues, ¿a poco estoy tan mal? En vez de aplicar unos instrumentos un poquito más sencillos para iniciar y poder empezar a rastrear los elementos. Hay que entender para qué se está evaluando y a quién se está evaluando. No es lo mismo una evaluación clínica que una evaluación en el aspecto educativo que una evaluación para el campo laboral. Hay que diferenciarlos lo que vamos trabajando. En este caso, por ejemplo, en nuestro incidente crítico, ¿cuáles serían los aspectos que tenemos que tomar en cuenta? Piénselo, piénselo. Adelante, Verónica. Pues que es pues una escuela, ¿no? De niños, pues sí, Sí, de eso, primaria. efectivamente, es una evaluación para una niña de primaria, o no, perdón, para niños general. Para niños de primaria, entonces tenemos que adaptar las pruebas o escoger las pruebas que son para niños de primaria. También tenemos que ver para qué se utiliza su cultura, su entorno, todo esto. Y también para qué te están pidiendo la prueba. Muchas escuelas, por ejemplo, al inicio les hacen pruebas cognitivas para determinar su nivel de madurez intelectual, pero también les hacen pruebas sociales, psicosociales para determinar otros aspectos. Entonces, hay que recordar qué es lo que vamos a tratar de evaluar. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Ok, denme un segundito, es que esta cosa se mueve mucho una barrita negra. Ya que la voy a poner abajo. Bueno, la evaluación psicológica es un proceso. Esto ya lo habíamos visto en la primera diapositiva, pero se los vuelvo a explicar. La evaluación psicológica tiene que seguir determinados pasos, determinados elementos. No nos los podemos saltar, no los podemos obviar y en la medida de lo posible no los podemos intercambiar, los tenemos que hacer de la misma forma para obtener el mismo resultado. Estamos hablando de una ciencia, entonces tenemos que tratar de ser lo más precisos posibles. En sentido general, un proceso es el conjunto de actividades o acciones que ustedes realizan para un determinado fin. Eso es un proceso en general. Otros procesos, aparte de los llevados a cabo en evaluaciones clínicas, podemos tener la elaboración de un pastel. Tenemos que juntar la leche, el huevo, la harina, batir y después meter al horno. No los puedo cambiar de orden, porque si los cambio de orden no me va a salir un pastel. De igual forma, en los procesos legales, bien pesados, ¿no? Pero cuando ustedes están en un proceso legal, no, cuando ustedes están en un proceso legal, tienen que seguir paso por paso lo que indica la normativa. De no llevarlo paso por paso, no les van a tomar su caso en cuenta
o se va a alargar mucho por todas las cosas que les van a estar regresando. Pasa lo mismo con el proceso de evaluación psicológica. Tenemos una serie de pasos, una serie de elementos a considerar, los cuales si le cambiamos el orden o no los llevamos a cabo, no nos va a dar el resultado como lo esperamos o con el mismo alcance que queremos. Por lo tanto, hay que irlo llevando a cabo. Este Sattler ya mencionaba, bueno, en su libro menciona 6 pasos, pero ya un poquito más ampliado, un poquito más extendido, lo podemos manejar en 11 diferentes elementos, los cuales los tenemos que llevar uno tras otro para tener el mejor resultado. Un segundito. Ok. Antes de poder aplicar la evaluación y antes de poder aplicar el proceso de evaluación psicológica, hay que tener en mente esto. Esto es algo que siempre, siempre, siempre tienen que tener en mente. Una determinación del evaluador, de lo evaluado y el instrumento de evaluación. Mande, mande. Ok, creo que se quedó un microfonito por ahí. Gracias. Les decía, al momento de realizar un proceso de evaluación psicológica, hay que tener bien identificado quién va a ser el evaluador, quién va a ser el evaluado y el instrumento de evaluación que van a utilizar y cómo se va a interpretar. Si ustedes consideran, ya cuando estén ejerciendo, que el evaluado o la persona que van a evaluar, no cumplen ustedes con las características necesarias o suficientes para dar una evaluación correcta, lo mejor es canalizar. ¿Ok? Entonces, el evaluador se tiene que especializar en la rama que va a evaluar. El evaluado tenemos que fijarnos en las características del evaluado. El instrumento de evaluación lo tenemos que manejar, lo tenemos que conocer y el proceso de interpretación. Edgar, adelante. Profesor, buenas tardes. Hola, hola, dime. Mire, bueno, entré un poquito tarde, pero entonces, ¿la evaluación psicológica y la evaluación clínica es lo mismo? No, muchas gracias, Edgar. Ahorita lo estamos viendo de forma general. La evaluación psicológica Ah, abarca ok. muchos aspectos y ya la evaluación clínica solamente nos vamos a ir hacia la parte clínica. Pero muchas gracias, Edgar. Gracias. Pero, por ejemplo, es un buen elemento lo que dice Edgar. Si yo no me especializo en evaluación clínica, lo mejor que puedo hacer cuando tengo a un evaluado de evaluación clínica es canalizarlo. De igual forma, si tienen otro proceso de evaluación que ustedes no manejan, lo tienen que canalizar. El marco teórico para la interpretación se refiere a los elementos o los puntos en los cuales se desenvuelve la persona. Es el marco de referencia, el contexto. Y las categorías de clasificación. Hay que comprender y conocer las categorías que están aplicando desde el instrumento. Estos son como los requisitos previos. En otras palabras, manejar los instrumentos, manejar las evaluaciones y ver cómo las podemos utilizar. En la medida de lo posible, vamos a utilizar evaluaciones clínicas en esta asignatura y vamos a ver cómo llevarlo a cabo. Aquí tenemos un pequeño detalle, se los voy comentando. Muchas de las evaluaciones clínicas tienen costo, ¿ok? Tienen costo y no las pueden utilizar ustedes de forma libre, de forma general. Hay que pagarlas. La escuela, la Universidad Rosario Castellanos, está haciendo los trámites o ya realizó los trámites para podernos liberar las evaluaciones. Pero cuando ustedes lleguen a ejercer, tengan en cuenta esto, que tienen que tener como los permisos para poderlas utilizar. Pero bueno, eso ya son cuestiones muy técnicas, luego las vamos revisando. Bueno, ahora sí. La evaluación psicológica, en general aquí abarcamos todas las evaluaciones psicológicas, se compone de 2 fases, ¿ok? La primera fase sirve para determinar los atributos, es decir, cuál es el objetivo que estoy persiguiendo. Puede ser determinar la viabilidad de un trabajador para un puesto, puede ser el nivel, puede ser determinar alguna psicopatología que posea, puede ser para muchas cosas. Entonces hay que determinar el objetivo de la evaluación y desde allí se establecen los criterios. Ya que tengo establecidos los criterios, voy a utilizar las técnicas confiables, validadas y respaldadas para poderlo utilizar. En otras palabras, identificamos cuál va a ser el uso que le vamos a dar y después ya aplicamos los instrumentos para poderlo hacer. En concreto, los pasos son estos 11 pasitos
Veo que muchos de ustedes los han retomado a lo largo del foro de evaluación, han retomado mucho estos pasos. Se los agradezco mucho que los hayan retomado. Hay otros, sí hay otros. Por ejemplo, yo les compartí un texto de un autor que se llama Jorge y él menciona nada más 3 pasitos, entonces puede cambiar. Sin embargo, de hecho, el propio Sadler en algunos textos maneja 6 pasos. Sin embargo, este desglose de 11 pasos me parece a mí muy bueno, al igual que la universidad, si no, no lo hubieran puesto. Pero me parece muy bueno porque es muy preciso y puntual de paso por paso lo que hay que llevar a cabo. Esto lo vamos a revisar en unos momentitos. Miren, son las 5:36. Todavía tenemos tiempo, pero en 3 minutos se va a cerrar la sesión. Entonces, en 2 minutitos voy a hacer el cierre de esta primera parte y se vuelven a conectar. Mismo enlace, mismo todo, para que estar por aquí. Vamos a empezar. Lo primerito que vamos a hacer con el proceso de evaluación desde Sattler es revisar la información de la canalización. Es decir, a ver, piénsenlo. Si estamos revisando la información de la canalización, ¿qué elementos creen que tengamos que leer en este apartado? El motivo de consulta. Muy bien, el motivo de consulta, ¿qué más? El nombre del paciente y la edad. Muy bien, nombre del paciente, la edad, motivo de consulta. El consentimiento informado. Efectivamente, muchas gracias. Consentimiento informado. Un aspecto, ¿en qué documento se guarda todo lo que ha pasado el paciente o todo lo que ha tenido? La historia clínica. Historia clínica. Efectivamente, la historia clínica es súper importante. Por ahí Sara tenía la mano levantada, pero creo que iba a decir la historia clínica. ¿O era otra cosa? Creo que no. Ok, sí, perfecto. Sí, tenemos que conocer la historia clínica. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar a ciegas tratando de evaluar algo que no conocemos. Dime, Fernando, te escucho, te escucho. Que según la pregunta, yo concuerdo con otra compañera que dijo que es el expediente clínico, porque la historia clínica solamente recoge los elementos esenciales del paciente, pero el expediente incluye todos los estudios y todas las consultas, no solamente de psicología, sino de alguna otra área de la salud que haya tenido el paciente. Totalmente de acuerdo, Fernando. Tienes toda la razón. Historia clínica, expediente clínico. Si los poseen, es necesario revisarlos. También se puede dar el caso que no posean nada. Por ejemplo, creo que en segundo semestre o en tercer semestre, tienen el caso de los migrantes. Si una persona está en situación de migración en otro país y no posee un expediente clínico ni posee historia clínica, ¿cuál podría ser el paso para tener este recado de información si no tienen nada de eso? La La Una entrevista. entrevista. Una entrevista y por ahí dijeron algo más. Amnánesis. Ajá, la anamnesis y la entrevista. Pero en la medida de lo posible tener todos los datos. Y como dice Fernando, también se puede dar el caso que desde la parte médica sea canalizado a la parte, bueno, al departamento de psicología. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Pues bueno, esta es nuestra primera clase de la sesión. Vamos a terminar hasta aquí. Y si lo estás viendo a distancia, ve la segunda parte, va a tener el numerito 2. Nos vemos pronto. Bye bye. Regresan, por favor.